La Biblia, la palabra de Dios, es un libro tremendo. Ya lo sabemos, ¿verdad? Es un libro cargado de sabiduría. Y es un libro lleno también de crisis. Las crisis que pudiéramos pasar ya están reflejadas en la Escritura. Eso es por lo que fue no solo revelada, sino escrita. Dios le ha dicho a sus hombres que escriban las cosas que han visto y han oído, de manera que quede constancia. En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice: todas las cosas escritas han sido escritas para amonestarnos a los que alcanzamos los fines de los siglos, el fin del tiempo, el fin del mundo. Y estamos acercándonos al momento clave de la historia en el que Dios quiere revelarse en medio de la mayor de las crisis, la más grande crisis que la humanidad va a atravesar, va a pasar, está ya en movimiento, ya se está forjando. Estamos entrando en ese túnel del tiempo, estamos entrando en esa situación en la que Dios quiere revelarse a fondo. Dios quiere manifestar su poder y su gloria de una manera nueva, de una manera tremenda, enorme, masiva, todopoderosa. Pero para eso tenemos que atravesar también la última, seguramente, de las grandes crisis de la historia de la humanidad. Digo esto porque las crisis a veces son históricas y a veces pasan desapercibidas. Las crisis pueden ser sociales o pueden ser personales, pueden ser familiares. A veces tienen un cariz económico. ¿Quién no ha pasado una crisis económica en su vida? Pero no solamente cada uno de nosotros la ha pasado también la familia, la ha pasado la sociedad. Las crisis nunca faltan. Y ahora nos preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué es así? ¿Por qué la vida está plagada de esas crisis? Déjame darte una respuesta sencilla, quizá muy simple, pero las crisis son la oportunidad para que Dios se revele, se manifieste. ¿Sabes? Cuando no atravesamos periodos de crisis, tendemos a acomodarnos de tal manera que nos olvidamos de Dios. Esa es la realidad humana también. Y nos perjudica. ¿Sabes que la comodidad, el bienestar, el progreso, todas estas cosas que suenan tan bien, que a veces estamos deseando de tenerlas y miramos a ciertos países y hasta podemos sentir envidia? ¿Por qué nosotros no estaremos así? ¿Por qué no tendremos todas esas cosas, todas esas ventajas, todo eso que consideramos bendiciones? Pero ocurre, y esa es nuestra realidad humana, que cuando llegamos a esa posición, a esa situación en la que todo parece que va de maravilla y que todas las crisis se resuelven, viene una crisis indeseable, más profunda en nuestro corazón. Y es la crisis de olvidarse de Dios. La crisis de pensar que ya lo tenemos y por tanto no necesitamos ayuda. Ya estamos bien y no necesitamos que nos rescaten. Ya estamos como nos gustaría tener y ¿para qué cambiar nada? Y no nos damos cuenta de que nos estamos equivocando y estamos adaptándonos a unas condiciones que no son las verdaderas que Dios tiene para nosotros. No es porque Dios no quiera hacernos el bien o no quiera bendecirnos, todo lo contrario. Es porque estamos en la escuela, es porque estamos aquí para aprender. Y cuando nos acomodamos demasiado y cuando las cosas nos van tan bien y cuando podemos avanzar
sin aprobar. Podemos pasar de curso sin haber aprobado el anterior. Entonces, las facilidades se vuelven contra nosotros y en vez de aprender, sencillamente avanzamos, pero no estamos en las condiciones que deberíamos. Y Dios no quiere esto para nosotros. Dios quiere que aprendamos, que maduremos, que crezcamos, que aprendamos a ser como Él, que seamos transformados a su imagen, a su semejanza, para que le podamos reflejar. De otra manera, esa luz se apagará y habremos perdido la oportunidad que Dios nos dio de estar aquí y de estar aprendiendo y de estar madurando. Ahora, Dios refleja claramente en la Biblia cómo actúa en las crisis. La primera gran crisis fue la de Adán y Eva, porque lo habían recibido todo y se iban a quedar sin eso. Habían recibido un maravilloso jardín, un lugar delicioso, donde nada les faltaba. Y era un lugar que lo tenía todo. Lo habían recibido de parte de Dios, construido por Él expresamente para ellos. Un regalo maravilloso. Pero no lo valoraron, o finalmente no lo valoraron lo suficiente como para guardarlo, como para preservarlo, cuando Dios les había dicho que si desobedecían, si no tenían cuidado, si comían del árbol que no debían de comer, lo perderían. Pero no hicieron caso y ahí vino la primera gran crisis de la historia de la humanidad, la crisis del pecado. Ahora, ¿qué tiene de particular la historia de la crisis de Adán y Eva? Pues tiene una gran particularidad, y es que después de haber pecado, después de haber perdido lo que habían recibido de parte de Dios, todavía Dios estaba ahí. Y todavía Dios intervendría en ese fracaso, en esa crisis. Todavía Dios les favorecería, les bendeciría. Y cuando ellos trataron de suplir su escasez, su fracaso, construyéndose un mini vestido, no sé cómo llamarle, un delantal o lo que fuera, con hojas de higuera, Dios se compadeció de ellos y Él mismo les fabricó unos trajes mejores de piel y se los trajo para que fueran realmente vestidos dignamente. Así que vemos como aun en medio del fracaso, aun en medio del colapso, aun en medio de todo lo mal que hayamos podido hacerlo y cómo estamos recogiendo no los beneficios, sino el resultado de nuestros errores, cuando estamos en esa crisis, todavía podemos buscar a Dios y todavía encontrarnos con la gracia y la misericordia y el amor y el favor de Dios. Así que la Biblia, como digo, nos va a presentar un largo panorama de fracasos. La humanidad iba a fracasar muchas veces y todavía sigue fracasando. Y seguirá fracasando hasta el final. Lo que está registrado en la Biblia es bastante explícito. Tenemos tantos fracasos. Tenemos el fracaso de Caín, cómo Caín mata a su hermano por envidia. Y aunque te parecería que es algo extraño, en medio de esa grave crisis, Dios va a venir a tener un encuentro con Caín. Y Dios le va a marcar para que nunca se le olvidara el resultado de su actitud malvada, peligrosa.
que es dejar que la envidia se apodere del corazón hasta el punto de volvernos peligrosos para nuestro prójimo. Cuando nos dejamos llevar por algunos de esos sentimientos malos, negativos, tóxicos, cuando dejamos que en nuestro corazón anide la ira o el temor, el miedo, o los celos, o la envidia, o cualquiera de estas cosas que todos hemos experimentado y todos sabemos de qué va y lo que produce en nosotros, entramos en una crisis, llamémosle emocional, y estamos en grave peligro, porque si no lo arreglamos, si no lo solucionamos, nos puede conducir más y más lejos de la verdad, más y más lejos de Dios. Quizá no lo notemos, pero nos acabamos de meter en un túnel. Todo se oscurece y estamos adentrándonos en esa profunda tiniebla, en esa profunda oscuridad que se llama pecado, que se llama alejamiento de la verdad, alejamiento de Dios. Y entramos en una crisis personal. Y Caín ha caído lo más bajo que se puede caer, porque dejando que la envidia se apodere, ha matado a su hermano, solo por envidia. No tenía ninguna otra razón, solo la envidia. Y entonces Dios va a venir a ver a Caín y le va a decir: Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín ha caído tan bajo y está tan oscurecido, su entendimiento está tan perdido, que encima va a responderle mal. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Qué forma de comunicarse con Dios? Cuando podría haber enviado un rayo y fulminarlo en ese momento, y tenía razones para hacerlo, y Dios le deja saber que hay un clamor en la tierra contra él, que la sangre de su hermano clama desde la tierra por justicia. ¿Sabes? A veces nos cegamos tanto que nos olvidamos de nuestras maldades, nuestros defectos, nuestros problemas. Y eso sí, nos fijamos mucho en el defecto del otro. Somos especialistas en discernir lo que le pasa a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestra pareja quizá, a nuestro familiar, a nuestro hermano, a quien sea. Y está bien que tengamos los ojos abiertos para ver lo que está pasando, si es bueno o si es malo. El problema es cuando estamos muy despiertos para ver la realidad, pero muy cegados para ver nuestra realidad. Nuestra realidad. Entonces, cuando las cosas comienzan a irnos mal, nos quejamos y nos hemos olvidado de una tremenda realidad, y es que la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros que no nos ha dado lo que merecíamos. Porque si nos hubiera dado lo que merecíamos, ya habríamos desaparecido. Ya nos habría partido un rayo, ya nos habría caído una tonelada y nos habría aplastado y habríamos recibido ni más ni menos que el castigo por nuestros propios pecados, por nuestra propia maldad. Es como aquel niño que se quejaba de que su padre le había dado un azote injustamente,
porque la fechoría no la había hecho él, sino su hermano. Pero su padre, pensando que había sido él, le corrigió a él. Y el padre, mirándole con paciencia, le dijo: hijo, ¿no te acuerdas ya de tantas cosas que has hecho malas y que yo no me enteré y que no te di ningún castigo por ello? Así que si ahora recibes uno injustamente, no te quejes. Todavía sigues ganando. Todavía hay unos cuantos más pendientes por los que no has recibido ningún castigo. Pero los seres humanos somos así, ¿verdad? Enseguida nos quejamos, enseguida reclamamos, porque, repito, somos muy rápidos para ver el defecto ajeno, pero muy lentos para reconocer el nuestro. Son las crisis personales, pero Dios viene a ver a Caín para mostrarle lo mal que lo ha hecho y lo que realmente merece. Y para que no se olvide, lo va a marcar, le va a poner una marca, la marca de Caín. Y Caín se ha asustado y ha dicho: si me marcas de esta manera, cualquiera que me vea sabrá que he hecho mal, que he sido malvado, y podrá vengarse. Y entonces Dios le va a ofrecer protección. Es tremendo lo que Dios hace. En medio de nuestros peores momentos es capaz de ofrecernos socorro, de darnos ayuda. Es que no nos va a abandonar. Todavía seguirá dándonos oportunidades. Todavía seguirá teniendo paciencia con nosotros. Todavía nos seguirá amando, a pesar de lo que somos, cómo somos, lo que hacemos. Porque hay algo que Dios quiere enseñar a cada uno de los suyos, a cada una de sus criaturas, a cada uno de sus hijos especialmente. Dios quiere enseñarnos a ser misericordiosos como Él, lentos para la ira y grandes en misericordia. Así es el trato de Dios con el ser humano. Pero claro, todo tiene su límite. Cuando la humanidad en bloque se volvió como Caín y peor, de manera que cada pensamiento que les venía a la cabeza era violento, era para hacer el mal, entonces llegó un punto de no retorno. Ya no había forma de corregir, ya no había manera de que aprendieran y cambiaran. Así que hay un momento en que Dios va a decir: ya no más. Hasta aquí llegamos. Y nos encontramos casi 2000 años después de Adán, de la creación del ser humano, con la historia de Noé. En Génesis, en el capítulo 7 en adelante, encontramos esos capítulos que son la historia de Noé. Y en el capítulo 6 aparece la causa de la maldad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que la humanidad ha llegado a tal extremo? Y permíteme decirte esto: la maldad tiene una fuente. La maldad tiene una fuente. Así como el bien tiene una fuente, también la maldad lo tiene. Así como leemos en Santiago que todo don perfecto, todo lo bueno, viene de Dios, en el cual no hay defecto, no hay nada que se tenga que mudar, Él es perfecto.
y todo el bien procede de Él. Pero también hay una fuente de la maldad. Y cuando el ser humano avanza en la maldad, no se da cuenta de que está ligándose, uniéndose con esa fuente que llamamos Satanás. Lo podemos llamar de otras formas, pero sabemos lo que es. Sabemos que es el causante, el padre de la mentira, el que hace todas las cosas para oponerse a los designios de Dios. Y cuando la humanidad se adentra tanto en la maldad, comienza a adquirir la misma naturaleza de Satanás. Así como vamos adquiriendo la naturaleza de Dios por nuestra identidad, nuestra identificación con Él, nuestra obediencia a sus preceptos, nuestra sujeción, de mente y de corazón a su voluntad, de la misma manera, también, así como podemos ser transformados a la imagen y semejanza de Dios, podemos ser transformados a la imagen y semejanza de Satanás. La humanidad que toma ese camino está destinada a la ira de Dios, a la ira y a los juicios del Dios Altísimo. Y esto es lo que es la gran crisis del diluvio, la gran crisis de la maldad del género humano, de la violencia, de tener los pensamientos y las emociones inclinadas en todo tiempo a hacer lo malo. Cuando las leyes se pervierten, cuando lo que es malo lo quieren transformar en bueno, pero no cambiándolo, sino poniéndole una ley a su favor, un título mejor para que se vea como bueno aquello que es malo. Cuando la humanidad toma ese curso, se está adentrando en esa profunda oscuridad que le conducirá a los juicios de Dios. También nos puede pasar a nivel personal. Si nuestra vida se adentra de tal forma en el pecado, en la rebelión contra Dios, finalmente lo que estamos buscando sin darnos cuenta son los juicios de Dios contra uno mismo. Contra uno es el juicio personal que Dios desata cuando nos hemos alejado demasiado de Él. Son crisis. Pero en medio de aquella crisis, cuando ya el género humano parecía perdido, Dios estaba interviniendo y estaba preservando a una familia, estaba preservando un árbol genealógico, estaba preservando una estirpe, la estirpe de Noé. Y cuando toda la humanidad ya estaba en un punto que no podía retornar, ya no podía cambiar, ya había perdido toda esperanza de poderse modificar, de poderse arrepentir, entonces vemos la mano de Dios, cómo Dios ha intervenido para preservar a la familia de Noé. Y es por eso que leemos que, aunque todo el mundo estaba perdido, Dios halló que Noé era perfecto en sus generaciones. Esto significa que el árbol genealógico de Noé había sido preservado del mal que azotaba a la humanidad, de la maldad que se había apoderado de la humanidad. Así que Noé va a ser escogido por Dios para traer salvación. No porque Noé no fuera humano, precisamente porque era un humano que todavía
tenía la capacidad de conectarse con Dios. Todavía tenía fe en Dios. Todavía tenía esperanza en la salvación de Dios. Todavía podía ver con claridad lo que estaba pasando en el mundo y buscar justicia, buscar liberación. Estas son características de la persona que ha sido preservada para salvación. Si no vemos estas cosas que estaba viendo Noé, si no guardamos esa fe que tenemos en nuestro Dios, si no somos capaces de distinguir lo bueno de lo malo, si no somos capaces de ver las crisis que nos rodean y no buscamos el bien, la justicia y anhelamos de todo corazón que Dios actúe, entonces habremos llegado demasiado lejos para que Dios nos salve. Noé fue el instrumento de Dios en medio de esa crisis. Y Dios le iba a revelar a Noé cómo iba a salvar al género humano. Y aunque la humanidad de su época ya no tenía solución, Dios preservaría a la humanidad. Dios todavía no había acabado de enseñarnos. Todavía teníamos que nacer muchas personas. Todavía Dios tenía reservada la tierra como su escuela. Todavía tendríamos una oportunidad. Tú y yo estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha puesto aquí, dándonos una grandísima oportunidad. La oportunidad de conocerle a Él y de ser salvos para toda la eternidad. No hay cosa más importante que esa, y no hay premio más grande, ni medida mayor de su gracia y misericordia, que nos haya creado y nos esté dando la oportunidad de estar para siempre con Él. Para siempre. En la eternidad. Caminando en su amor, en su gracia, en su bondad, en su misericordia. No sé si lo piensas, si lo meditas, si de vez en cuando te acuerdas de lo que eso significa, pero es tan grande y es tan poderoso que debería ser suficiente como para mantenernos despiertos, para mantenernos alertas, para no dejar que el enemigo nos gane el terreno, para no permitir que nos conduzca por medio de las crisis más y más lejos de su voluntad. Amén. Es una bendición estar en la escuela de Dios. Es una bendición estar en su presencia. Es una bendición tener el conocimiento de Él. Y es una bendición tener su palabra siempre abierta, siempre dispuesta a ayudarnos. Dios está presente en cada crisis. Dios está presente, especialmente cuando se trata de las crisis de sus hijos, de las crisis de su pueblo. Es lo que encontramos cuando Moisés es llamado. Moisés iba a ser aquel que Dios utilizara, como pasaría con Noé, en medio de la gran crisis del pueblo hebreo, que estaba siendo esclavizado durante siglos. Imaginaros, sufriendo bajo la esclavitud en un país extraño, bajo el mismísimo Satanás, que tenía el control de los faraones, tenía el control de la nación y que tenía al pueblo que Dios había elegido, herederos de Abraham, lo tenía como esclavo. Una crisis severa.
Pero Dios también estuvo en aquella crisis. Y entonces llamó a Moisés y llamó a Aarón y les llamó para que fueran a anunciar liberación, que Dios iba a liberar a su pueblo. De alguna forma nos podemos identificar en este momento con ellos porque es un paralelo de lo que está viviendo la humanidad hoy, que el pueblo de Dios está esclavo. No sé si te has dado cuenta de que eres un esclavo, pero lo eres en muchos sentidos. Lo eres. Y no quiero mencionar todas las formas de esclavitud a las que estamos sujetos, pero esa es nuestra realidad. No somos libres, no somos completamente libres, en muchos sentidos, para hacer la voluntad de Dios. Estamos sujetos a tantas normativas, leyes. Hemos vivido un túnel de oscuridad hasta el punto que ni siquiera éramos libres para salir de nuestra casa, no éramos libres para abrir la iglesia, no éramos libres para hacer una serie de cosas. Y Dios lo deja pasar para que veamos hasta qué punto podemos llegar a perder la libertad y valoremos ese don maravilloso que es la capacidad de tomar decisiones y llevarlas a cabo. Es la capacidad que llamamos libertad, llamamos derechos y libertades. Y las podemos perder, sin duda que las podemos perder. Y podemos ahondar en esas crisis. Ahora el pueblo de Dios, en muchos sentidos, está pasando por esa etapa. Pero ¿qué hizo Dios en aquella ocasión? Dios iba a enviar liberación y Dios iba a obrar a favor del pueblo. Y Dios obra a favor nuestro. Y Dios va a revelar que Él está presente en nuestra crisis y que tenemos un Salvador. De manera que nuestros ojos se pongan en Él y nuestro corazón se llene de esperanza. En medio de nuestra situación, por oscura que nos parezca, estamos llamados a mirar arriba y buscar a nuestro Señor. Hay liberación, hay salvación. Ya sea que estés atravesando una crisis personal o una crisis familiar o una crisis social o una crisis global, nuestros ojos deben de levantarse hacia arriba. Dios está interviniendo a nuestro favor para traernos salvación. Es más, las crisis deberían de ser motivadoras. Lo peor que nos puede pasar es olvidarnos de Dios. Lo peor que nos puede pasar es cegarnos a la realidad de que Dios está con nosotros y que si nos volvemos a Él y si le buscamos de todo corazón, le hallaremos. Ese es nuestro privilegio. Y tú y yo estamos aquí precisamente para aprender esto, porque Dios en el peor momento quiere intervenir de manera que se haga real en nuestra situación. Es el momento mágico, lo podríamos llamar así, o lo podríamos llamar sobrenatural, lo podríamos llamar divino. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste en una crisis tuya la intervención divina? Cuando Dios hizo algo que solo Él podía hacer. Yo estoy seguro de que lo has experimentado, de que ha habido momentos de profunda crisis en tu vida o la de tu familia o en tus circunstancias.
Te has visto entre la espada y la pared, en un callejón sin salida. Y si no había una intervención de afuera, si no obraba la mano y el poder de Dios, no tendría solución. Pero Dios fue bueno y Dios intervino y Dios te rescató y Dios te sacó de ese pozo, Dios te sacó de esa crisis profunda. Así que, hermanos, quería dejaros esta reflexión. No solamente hemos atravesado crisis, estamos adentrándonos en una y grande. Esa es la realidad. Podemos querer verlo o no. Podemos taparnos los ojos o podemos abrirlos, pero no solamente para ver nuestras circunstancias, sino abriendo también los ojos del Espíritu para esperar la salvación de Dios, para ver que este es el momento, la oportunidad, la ocasión en la que Dios se va a glorificar. Que vamos a llegar a un punto en que ya no nos podremos ayudar a nosotros mismos, que vamos a depender total y completamente de nuestro Dios, pero que lo va a hacer, va a intervenir y nos salvará y nos rescatará. ¿Tienes esa asignatura aprobada o la tienes pendiente? ¿Cómo reaccionas frente a la crisis? ¿Te angustias? ¿Te desesperas? ¿Sale lo peor de ti? Si está saliendo lo peor de ti, Dios lo está permitiendo para que te des cuenta que todavía tienes trabajo. Todavía no has permitido que la gracia, el carácter de Cristo, te limpie, te mejore, te depure, te perfeccione. Así que dale las gracias a Dios por mostrártelo, por hacerte ver que hay una realidad en ti que todavía necesita ser depurada, modificada. Tienes que ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús. La peor de todas las crisis de la humanidad está dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos somos la crisis, porque tenemos libertad y podemos equivocarnos. Y no solamente podemos equivocarnos, muchas veces buscamos equivocarnos, sin darnos cuenta, lo hacemos de forma inconsciente, por una razón muy sencilla, porque queremos experimentar nuestra libertad. Muchas veces, y lo hemos experimentado todos también, ha bastado que nos prohíban algo para buscarlo más todavía. Basta que nos digan, no, por ese camino no se puede ir. Y se despierta en nosotros la curiosidad. ¿Y por qué no se puede ir? Quizá debo yo de pasar por ahí. Quiero comprobar por qué no se puede ir por ahí. Y de pronto se apodera de nosotros un sentimiento de quiero hacer lo que me dicen que no debo. Ese es el peligro más grande, el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Cuando pecamos, no peca alguien por nosotros, pecamos nosotros. Y por más que le echemos la culpa a Satanás, y por más que le echemos la culpa a la sociedad, o por más que le echemos la culpa a un político
o alguien que nos trate mal, la decisión la tomamos nosotros. Quizá no podamos cambiar la circunstancia, pero Dios nos quiere dar la capacidad de reaccionar de una forma o de otra. Podemos reaccionar mal o podemos reaccionar bien. Podemos aprovecharlo para seguir los senderos sombríos, tenebrosos, oscuros, y podemos acabar en el alcohol, en las drogas, en el crimen, en la perversión. O podemos reaccionar de otra forma y pensar: no permitiré que el pecado se apodere de mí, no permitiré que esto me arrastre, voy a buscar la verdad, voy a buscar a Dios, voy a buscar cómo salir de esta situación. Pero el ejercicio de nuestra libertad nos traiciona muchas veces, de manera que llegamos a descubrir las palabras que Pablo dejó escritas en Romanos 7. Mi espíritu quiere hacer algo que algo dentro de mí me lo impide. Quiero hacer el bien, pero me descubro que estoy haciendo todo lo contrario. Y entonces averiguo esta tremenda realidad, que el mal está en mí, que quiero hacer el bien, pero tengo el enemigo dentro. Y no digo que estemos poseídos por Satanás ni nada de esto. Lo que estoy diciendo es que si no nos cuidamos de nosotros mismos, si no tomamos el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, no necesitaremos a Satanás para hacer el mal. Saldrá de nosotros. Esa es la gran tragedia humana. Y es tan trágico que nos conduce a la destrucción, nos conduce a la perdición eterna. Y es tan trágico que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para rescatarnos. La misión de Jesús solo tenía un objetivo prioritario: revelar a la humanidad que había salida. Revelarte a ti y a mí cuánto necesitamos volver a Dios, mantenernos en comunión con Él, sabiendo que somos amados por Él, que somos perdonados por Él, teniendo conciencia de que el propósito de nuestro Creador es construirnos a la imagen de su Hijo. Pero Dios no va a violar nuestra voluntad. Y eso es por lo que el sacrificio de Jesús es un pacto. Un pacto es un tratado entre partes. La parte de Dios y la parte humana. El sacrificio de Jesús es la parte de Dios. ¿Qué hizo Dios para entrar en un pacto de salvación con nosotros? Nos entregó a su Hijo. Así que cuando recordamos el sacrificio de Jesús, esto es lo que tenemos que recordar. Tenemos que recordar que Dios ha hecho su parte del pacto, enviando a su Hijo a la cruz para podernos perdonar. En otras palabras, Dios no solamente nos ama, Dios es un juez justo. Y no va a pasar por alto nuestro pecado, nuestras fechorías, nuestra delincuencia. Dios no lo va a pasar por alto. Ahora, Dios lo puede perdonar, pero no lo perdonará sin más. Lo perdonará a través de la justicia. Así que, en vez de fulminarnos a todos y destruirnos para siempre, envió a su Hijo para que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Ese es el pacto
Dios entregaba la vida de su Hijo de una forma total y completa, sin límites. Lo dio todo, muriendo como un criminal, porque eso es lo que éramos. Nosotros somos los criminales. Y Jesús tomó nuestro lugar en aquella cruz y se dio por entero. Ahora viene la segunda parte del pacto. ¿Estamos dispuestos a firmar ese pacto? ¿Estamos dispuestos a confirmar ese pacto? El pacto de Jesús, el pacto de Dios con la humanidad, fue: lo entrego todo por ti. ¿Cuál es la segunda parte del pacto? Cuando el ser humano ha comprendido esto, entonces tiene que firmar la segunda parte, que es: y yo, Señor, lo entrego todo por ti. Eso es lo que significa la cruz. Y nunca deberíamos de dejar la cruz. Nunca deberíamos de olvidarnos de la cruz. Porque no hay otra salvación. No hay otro camino. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios. Sin la entrega de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestra vida, de nuestras posesiones, de nuestro futuro, de nuestros sueños, de nuestros deseos, de todo lo que somos, de todo nuestro potencial, si no le hacemos esa entrega a Dios, estaremos fuera del pacto. Quizá no nos demos cuenta, quizá tengamos una mentalidad demasiado infantil. ¿Sabes cuál es la mentalidad infantil? Dame, 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 dame. Todo para mí. Es lo que vemos en nuestros niños, ¿verdad? Pero no funciona. Si nuestros niños no maduran, no crecen, se perderán. Acabarán en prisión, acabarán suicidándose, acabarán haciéndole la vida imposible a los demás. Nuestros hijos tienen que madurar y tienen que entender y tienen que dar el salto de servir, de amar desinteresadamente, de hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Eso es la madurez. Y eso forma parte del pacto. Jesús lo dio todo. Cuando venimos a compartir el pan, como estamos aquí en esta mañana, y la copa, en representación del sacrificio de Jesús, lo que estamos haciendo es rememorando, renovando, volviendo a la mesa del pacto, donde firmamos, donde Dios firmó. Dios firmó que te lo entregaría, no solo a su Hijo, sino juntamente con Él, todas las cosas, para hacerte heredero suyo, coheredero con Cristo. Dios te lo da todo. Pero quizá no lo hayas meditado, quizá no lo hayas pensado, quizá vayas por la vida sin esa revelación, sin ese conocimiento, y sigues metido en tus propios pensamientos, deseos, emociones que te están conduciendo en otra dirección. Cuando tomamos el pan y la copa, estamos volviendo a la mesa donde firmamos el pacto.
¿Lo llegaste a firmar? Quizá no. Quizá pensabas que lo habías firmado, pero no lo llegaste a firmar. Quizá fuiste como el que firma sin leer la letra pequeña, por ejemplo. Y luego, cuando te llaman la atención, te dicen que usted no está cumpliendo esto. ¿Cómo que no? Si a mí me habían dicho que con orar que Jesús entre en mi corazón, ya estoy salvo para siempre. ¿Alguien te explicó el Evangelio así? Haz esta oración: Jesús, entra en mi corazón. ¡Ay, qué bien! Ya has nacido de nuevo, ya eres salvo. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es la verdad. Eso no está en la Biblia. La Biblia está otra cosa. Y tienes que conocer bien la letra, los términos del pacto. Si no lo firmaste bien, si no leíste todo, si no te enteraste de qué iba, ya es momento para que lo sepas. Porque cuando participamos del pan y de la copa, estamos renovando ese pacto. Estamos acordándonos de que hemos sido llamados a firmar si queremos caminar con Dios. Que ya no somos nuestros, no vamos a ser nuestros, vamos a ser de Dios. Y ya no podremos vivir para hacer nuestra voluntad, ahora tendremos que vivir para hacer la suya. ¿Podemos renovar el pacto? Vamos a acercarnos. Aquí tenemos el pan y la copa, ya sabemos. Delante nuestra. De acuerdo con la palabra de Dios, el pan representa a Jesús roto. Y es por eso que está el pan partido. Este es mi cuerpo, dijo Jesús a los discípulos, tomad todos de él. Este es mi cuerpo roto por vosotros. Y cuando les dio la copa, les dijo, tomad todos de ella, porque esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Cuando lo tomamos, también deberíamos de tomar conciencia de hasta qué punto nos ha amado Dios, que nos ha perdonado todo, que nos ha amado hasta el extremo, hasta entregarse por completo en aquella cruz. Y nosotros estamos aquí para vivir para Él, para estar en ese sendero de aprender a dar la vida por otros, de aprender a dar la vida por la voluntad de Dios, por la causa de Cristo. Amén. Padre, te damos las gracias por haber ido a la cruz, por haber enviado a tu Hijo a ese sacrificio perfecto, por habernos entregado lo más querido, lo que más te dolía. Gracias, gracias Jesús. Gracias Padre por ese sacrificio. Ayúdanos a verlo como tú lo ves, un pacto de entrega. Y ayúdanos, Señor, a firmarlo. Que cuando tomemos el pan y bebamos la copa, lo hagamos con pleno conocimiento de que lo hacemos en respuesta a tu sacrificio. Queremos aprovechar el resto de nuestra vida viviendo para ti, buscándote a ti en medio de nuestras crisis, para entender cuál sea tu voluntad y caminar en esa voluntad. Perdona nuestros pecados. Recibimos ese perdón. Queremos renovar ese perdón en nuestra vida. Y queremos renovar el propósito por el cual tú nos creaste.
para caminar en esa misma dirección. Bendice este pan y esta copa. Queremos tomarla para honra tuya, para que tú seas glorificado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos participar.